Construyamos Victoria, la comuna que soñamos, se constituyó por un grupo de victorienses que viven en la ciudad de Victoria y en la comuna, como así otros que se encuentran fuera de ella. Nos une un sentimiento común, que es aquel que consiste en aportar ideas y opiniones sobre aspectos de carácter humano, político y económico que nos puede servir para construir en hacer cada día mejor la ciudad y la comuna que nos cobija y en la cual viven o vivimos nuestra existencia, ya sea a nivel personal o sea proyectado aquí nuestra familia. También creemos que desde el punto de vista cristiano o no cristiano o sociopolítico queremos hacer una instancia de sugerencia y crítica para quienes tienen los destinos desde el punto de vista político-administrativo nuestra ciudad y nuestra comuna, como así también nuestro país, ya que en este sentido estos son responsables de nuestro bienestar por mandato popular dado en las urnas de votación, pero creemos también que este mandato no es una carta en blanco en el que él o ella como autoridades hagan o dejen de hacer acciones alejadas al bien común comunal o que perjudiquen nuestro bienestar no tomando en cuenta nuestras reales necesidades y por las cuales fueron elegidos. Hoy día llevaremos ante ustedes, querido grupo, por medio de nuestro canal vía YouTube, que hemos creado una serie de programas que espero que ustedes difundan, destinados a presentar dentro de la llamada guerra o lucha cultural a que nos hemos enfrentado, para que conozcan a la ideología gobernante que tiene en sus manos el futuro, no solo de nuestra querida comuna, sino que principalmente también nuestro país, y que hemos titulado Conociendo los orígenes del progresismo del socialismo del siglo XXI. Expondré entonces brevemente los orígenes históricos del progresismo que se inserta en la llamada nueva izquierda del siglo XXI, que como veremos no tiene nada de nueva, sino que ha surgido a partir de las ideas marxistas del socialismo y comunismo, ideados por Karl Marx, que se identifica como el viejo socialismo marxista que camaleónicamente se ha ido renovando hasta nuestros días para dar origen al tan publicitado progresista del siglo XXI. Pues bien, que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se viene perfilando en Europa el establecimiento del socialismo y con ello el marxismo, que podríamos decir que van a dar forma a la izquierda socio-marxista actual, de donde surge la nueva izquierda progresista, que dicho sea de paso, no tiene nada de nuevo, como lo vamos a demostrar, salvo nuevos actores que reemplazarán al antiguo proletariado o clase obrera que hoy, con el avance del capitalismo y los adelantos tecnológicos, se han convertido ahora en una clase media mayoritaria, instruida y profesional, y no quieren saber nada de la lucha de clases. Lo que se encuentra inserto hoy es la lucha del globalismo estatal contra la creación o mantenimiento de una cultura nacional. Un solo Estado global representado por el socialismo progresista de izquierda contra los nacionalismos o defensas del Estado-Nación y del sistema económico de empresas con el que se identifica mayoritariamente hoy día a la derecha, aunque no todas las personas son de derecha, aquellos que no están suscritos a un marxismo de izquierda totalitario y progresista. Debemos señalar además que las referencias ideológicas del socialismo marxista tienen raíces mucho más antiguas que Karl Marx y que abarcan a la Grecia clásica, por ejemplo, cuando Platón escribe su obra La República. En esta obra Platón plantea la idea de una sociedad de hombres sabios
en la que el monarca gobernante fuese un filósofo, o éste, cuando asumiera el poder, se convirtiera en un filósofo. Así, esta sociedad ideada por Platón se gobernaría por una sociedad de carácter socialista. Seguidamente, la historia nos muestra que mayor influencia va a tener en el origen del socialismo será un personaje llamado Tomás Moro, quien escribe un libro, La Utopía, donde plasma una idea de principios socialistas. La idea que allí se plantea es la representación de un Estado perfecto, ideal, donde todos eran dueños de todo. No faltaba nada, pero tampoco no sobraba nada. Donde no existían clases sociales ni bajas, medias, ni altas. Hubiese entonces allí una igualdad social. Este concepto, que en la práctica es imposible de alcanzar, pensemos por un instante, siempre habrá hombres o mujeres más inteligentes que otros, con más capacidad creativa, con mayor habilidad productiva, unos más trabajadores, otros más sacadores de vuelta, etc. Por lo tanto, es muy difícil poder obtener en el funcionamiento de una sociedad la tan igualdad cacareada por estos sistemas políticos izquierdizantes. Por lo que la palabra utopía, con la cual se titulaba la obra de este autor, don Tomás Moro, quien, dicho sea de paso, ubicaba esta sociedad muy especial en una isla, la palabra utopía entonces pasó a constituirse en nuestro lenguaje como algo que es imposible de concebir o crear, solo se puede hacer en la mente, es decir, una idealidad y no una realidad. La historia nos muestra a Tomás Moro como un católico de la corte de Enrique VIII, torturador y perseguidor de protestantes. Fue decapitado por el propio rey Enrique al oponerse Tomás Moro a que el rey se divorciara. No olviden que Enrique VIII tuvo varias esposas. Hoy, este torturador ya muerto o extinto, protestante y difusor de ideas socialistas, es nombrado santo por la Iglesia Católica. Hoy Tomás Moro es San Tomás. Hasta aquí pareciera ser que lo planteado para tener que implantar la igualdad social concebida como quitarle al que tiene para lograr nivelar la sociedad y darle al que no tiene. Es decir, hacer una nivelación social hacia abajo. ¿Se recuerdan? Tal como lo dijo un ministro chileno de apellido Eizaguirre no hace muchos años atrás, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, cuando expresó con respecto a los estudiantes de aquellos colegios que tenían más altos rendimientos y otros menos rendimiento, porque cuando se puso fin al lucro, se puso fin también a la selección, y los colegios que tenían altos rendimientos, como el Barros Arana, entre otros que hoy día tanto desorden cometen, ellos dijeron, bueno, dejemos de seleccionar y quitémosle los patines a aquellos alumnos más inteligentes para que no avancen tan rápido y así esperen a aquellos menos inteligentes y así avancen parejitos, es decir, buscar siempre la mediocridad, que significa mediano, no es un insulto. Ser mediocre significa estar ubicado en la media, no sobresalir. Volviendo a Tomás Moro, este plantea en su libro La Utopía ideas que hoy el nuevo socialismo del siglo XXI progresista ha asumido, en el sentido que decía que el Estado debía tomar en sus manos las decisiones de quienes debían vivir y quienes debían morir. Usted dirá, ¿pero cómo? Bueno, un ejemplo, en el país donde reina el progresismo, como es España, estos, bajo el eslogan del buen vivir, están por aprobar una ley de la eutanasia. ¿Acaso ya no lo han aprobado? Es decir, matar a ancianos y personas con enfermedades invalidentes o terminales. En un afán de que el Estado controlase
todo, eliminando también la propiedad privada. La utopía en este contexto decía que antes de casarse, fíjese usted bien, antes de casarse, las personas, es decir, la novia soltera o viuda que se quería casar y el hombre soltero o viudo que también debía casarse, ambos debían exhibirse frente al otro completamente desnudos para ver si se gustaban físicamente antes de casarse. Porque después que estando casados y sin ropita, uno de los dos podía encontrar que el otro era muy feíto. Bueno, ahora expondremos sobre Karl Marx. Don Carlos Marx o Karl Marx es un personaje relevante para el desarrollo socialista marxista y de ahí al progresismo socialista del siglo XXI. Este personaje que es central para la difusión del socialismo y también del comunismo, le puso por su cuenta el nombre a su ideología de socialismo falsamente científico, pues se inserta más bien este marxismo marxista en un pensamiento filosófico y me atrevería a decir hasta metafísico. Históricamente Marx perteneció a una familia alemana, judía, hecha protestante. Uno de sus abuelos incluso fue rabino. Su familia era económicamente muy acomodada, o sea, no pertenecía al proletariado o a la clase desposeída que él decía representar. Desde el punto de vista de las ideas de Karl Marx, este plantea una historia lineal, que es aquella que sostiene sucintamente que los hechos históricos tienen un desarrollo continuo, con un principio y un fin. Y en ella, es decir, en la historia, la ve socialmente que evoluciona desde la sociedad primitiva, que debe culminar al final con aquella donde triunfa el proletariado por medio de la lucha de clases en una sociedad estatal sin clases sociales, sin capitalismo, es decir, con una planificación central o estatal de economía. Posiblemente hacia ese principio se refería, ¿se acuerdan ustedes este famoso autor Fukuyama? Cuando dijo que habíamos llegado al fin de la historia cuando cae el muro de Berlín. Bueno, estas ideas fue representada y afianzada filosóficamente, estoy hablando del socialismo, filosóficamente por Hegel, quien sostiene que la historia y con ella el hombre tienen como motor la lucha de clases, es decir, los fenómenos históricos ocurren porque hay una lucha entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Y así debería imponerse entonces la dictadura de los que tienen poco, es decir, de los proletarios. Debemos explicar que Marx, el defensor de los trabajadores o proletarios, resulta que mientras estuvo vivo, y escucha bien, jamás trabajó. O sea, tenía un poder político e ideológico bastante grande y jamás trabajó. ¿No lo recuerda alguien? ¿O algunos? Vivía a costa de Engels, Federico Engels, quien era un personaje de mucho dinero, dueño de muchas fábricas. Posiblemente este hombre, amigo y coautor de las ideas de Carlos Marx, explotaba también a sus trabajadores que Marx defendía. Ahora, ¿qué dice Marx principalmente en su manifiesto comunista? Entre otras cosas, primero, pues ya dijimos que la historia es aquella que se crea por medio de las luchas de clases, es decir, entre oprimidos y opresores, y esto se da al interior de todas las manifestaciones sociales, obreros contra patrones, profesores contra alumnos, padres contra hijos, etc. Es un principio entonces que es imposible, según Carlos Marx, sacar de la vida social de los seres humanos. Podemos afirmar categóricamente que esto no es cierto. Muchas guerras surgen por motivos distintos. Es el ejemplo actual de Rusia y Ucrania.
geopolítica y por supremacía de un sector geográfico humano. Es decir, Rusia quiere tener un poder privilegiado en el sector del cercano o del Medio Oriente y por lo tanto ha querido ocupar militarmente y quitarle algunos territorios a Ucrania, empezando por la península de Crimea en el estratégico Mar Negro. Por ejemplo, veamos otro ejemplo, Diego de Almagro fue un conquistador analfabeto, descubre e inicia la conquista de Chile por la zona central. No se olviden que Magallanes llega mucho antes por el sur. Don Diego de Almagro, no lo mueve una lucha de clases al venir a conquistar Chile como a casi todos los españoles de la época, sino que es movido por la búsqueda del oro y la fama. Después, los españoles ocupan todo el territorio americano, incluyendo el nuestro, que es hasta la Araucanía, que el progresismo marxista desea hoy devolver, o sea, devolver 500.000 hectáreas, que son las mercedes de tierras ancestrales, desplazando así a miles de no autorreconocidos mapuches que vivimos en estas tierras, como es el caso de Victoria y sus alrededores. Es un territorio mucho más grande que nuestra propia comuna. Entonces podemos refutar el supuesto de que la lucha de clases es el único motor de la historia. Otro supuesto de Marx en su manifiesto comunista sostenía que el capitalismo produciría cada vez mayor pobreza. Falso. Pues hoy vemos cómo el progresismo socialista de la nueva izquierda en Chile y el mundo se ha quedado sin proletariado al hacer que por los adelantos económicos, científicos y del conocimiento dado o generado al interior del capitalismo, los obreros ya prácticamente no existen y pasan a ser de clase media, dueños de un conocimiento y bienes que van en franco aumento y mejora. Por otra parte, también sostenía en este manifiesto Marx que mientras más tecnología y habilidades y acceso al conocimiento del proletariado, menos progresaría la industria, pues esto se produciría un paulatino desaparecimiento de ellas. Falso, pues está comprobado que la tecnología y la educación de los sectores trabajadores produce mayor productividad y mayor desarrollo industrial, mejorando así los estándares de vida y mejorando las condiciones de trabajo de los mismos trabajadores que antes eran proletarios. El crecimiento actual de las clases medias ha generado mayor acceso a la propiedad y mejores condiciones de vida y estabilidad laboral de los mismos. Y estos no están por ninguna manera dispuestos a ser manipulados por la idea de la lucha de clases impuesta por el marxismo. Marx sostiene también al final que la clase proletariada es la de hacerse del poder político total para hacer desaparecer el capital. Es decir, al final de la historia, el proletariado va a triunfar sobre el capital para hacerlo desaparecer. Cosa que usted bien sabe no ha ocurrido ni en Rusia, la ex Unión Soviética, ni en China, ni en Corea del Norte, por ejemplo, que son los aladides históricos del marxismo, que hoy día han abrazado un capitalismo muy sui generis, o sea, muy hecho a sus propias dictaduras. Entraremos ahora al socialismo progresista, es decir, pasaremos ahora a describir el socialismo progresista del siglo XXI. Y veamos el ejemplo de Chile. Primero, como no hay proletariado en Chile y no se cumple la lucha de clases que les había descrito Marx, se busca entonces tener acceso al poder por medio de otra clase social, por medio de poder buscar el voto sensibilizando a la población y apareciendo falsamente como defensores de los animales, un animalismo extremo.
defensores del medio ambiente, de las minorías sexuales y del indigenismo. Por medio de estas luchas que reemplazaron al antiguo proletariado, los progresistas del siglo XXI, como ha ocurrido en Chile, han convencido aún a aquellos que no son marxistas, que en una forma muy infantil, por no pensar lo que hay detrás, les dieron el voto y hoy día están arrepentidos, como usted lo ha podido ver, cuando se rechazó la aceptación de la nueva Constitución. Una vez en el poder, este progresismo comienza por medio de reformas tributarias, que estamos hoy día viendo por los medios de comunicación en Chile, una reforma tributaria para aplicar más impuestos. ¿Cuál es la idea que está detrás de estas reformas tributarias y de aplicar más impuestos? Muy fácil, pues. Ellos quieren eliminar el capitalismo, usted lo ha escuchado por la televisión. Bueno, por medio de los impuestos le estamos restando al capitalismo su riqueza, es decir, le estamos retirando el dinero que hace que el capitalismo sea capaz de extenderse y crecer. Por medio de reformas también educativas que permitan al Estado ideologizar a los jóvenes desde muy temprana edad, controlarlos ideológicamente, asegurando el voto así y su dictadura ideológica y política ante la pasividad, y esto no está bien, de los padres y de los sectores políticos de derecha que sin ideas claras se conforman con recibir migajas y señales de cambio del progresista o del progresismo que no llegan. Por ejemplo, vamos a poner mano dura, vamos a controlar la delincuencia, vamos a hacer nuevas leyes, estas no sirven, otras más blandas. Estamos observando hoy día la lucha por tratar de tener un fiscal nacional muy permisivo y que pareciera que no tuvieran todos los votos. El progresismo utiliza como instrumento el no cumplimiento de compromisos y muchas veces recurre al engaño o a la simulación de intenciones. ¿Se acuerda usted cuando un candidato a la presidencia, siendo este candidato un diputado, bailaba y una señorita o señora ministra bailaban en las, ¿cuánto se llama? En las cámaras cuando decían que se estaba aprobando el cuarto retiro y después miente descaradamente cuando está en el gobierno generando una desilusión en una gran cantidad de chilenos y estos chilenos se olvidan de las mentiras? Por último, se hace necesario que se tome conciencia que serán las nuevas generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, insertas en una cosmovisión educativa de una ideología educativa, valga la redundancia, que apunta a la mediocridad y a la nivelación hacia abajo. Normalmente se ataca a los que sobresalen y son más capaces, basándose que mientras la sociedad sea pobre, será más manejable. Por ello, mientras más dinero ingrese por impuestos, se pagarán a los burócratas de sus partidos puestos en el gobierno y así habrá menos recursos que llegarán a las clases medias trabajadoras, ahora no proletarios, sino que técnicos y profesionales que producirán en el país. Mientras están planificando el cómo reducir a nuestra población, no nos engañemos, el progresismo marxista no es conveniente para países como el nuestro. Piense y medite en lo que le hemos expuesto. Lo hacemos con la sinceridad y con el convencimiento de que tenemos el pleno derecho de poder exponer nuestras ideas con firmeza pero con respeto y basándonos en elementos que nos entrega la historia. Compártalo si usted considera que es oportuno y es conveniente.
debemos estar bajo el conocimiento de los fenómenos sociales que están ocurriendo en nuestro país y que te afectan a ti, me afectan a mí, afectan a nuestra ciudad y afectan a nuestra comuna. Hasta un próximo programa.